autoridades y representantes de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, AUNAP, de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, y del Consorcio de Universidades. Me es muy grato darles la bienvenida a la Universidad del Pacífico y a este quinto foro de universidades, la gobernanza del sistema universitario en el Perú. Vamos a dar inicio a este foro con un acto de inauguración en el que van a participar el doctor Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico y representante del Consorcio de Universidades, el doctor Fernando Barrios, presidente de la Universidad Continental y representante de la Federación, y presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, y el doctor Américo Guevara, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina y presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, AUNAP. Al finalizar las intervenciones de los rectores, vamos a escuchar el mensaje del señor Ronald Palomino Hurtado, director de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación. Entonces, invito adelante al rector Felipe Portocarrero. Por favor. Muchas gracias, Cecilia. Me metió cabe el rector. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos colegas. Hemos hecho aquí con Fernando y con Américo una movida de último minuto que consiste en que yo voy a representarlos en esta bienvenida y en esta inauguración, porque hemos llegado a la conclusión de que queremos entrar en materia inmediatamente, escuchar a Flavio y luego ellos son comentaristas, de manera que para no repetir el asunto vamos a ir directo. Entonces, hace un par de semanas estuvimos con el rector Garatea en Madrid, escuchando el lanzamiento del informe sobre educación superior en Iberoamérica. Fue un momento muy interesante, porque ese informe que ustedes pueden bajar de la página de CINDA, les va a presentar un panorama de lo que es la educación superior en América Latina interesantísimo, diría yo. Pero entre las cosas que se dijeron en esa presentación, en donde participó el secretario general iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana, Alamant, y también hizo la presentación José Joaquín Brunner, se dijeron cosas interesantísimas, pero las cuestiones en debate actualmente en el mundo, según el informe que estoy reseñando, son 4. La primera es el asunto de la gobernanza de los sistemas universitarios ad intra, es decir, puertas adentro, lo que está ocurriendo con los diversos marcos legales en los diversos países de Iberoamérica que están configurando relaciones entre las universidades y el Estado que modifican ciertos patrones que habían sido los clásicos, no diré tradicionales, y sí más bien los clásicos. Entonces la gobernanza, que además es un tema que hemos recogido en este quinto foro, resulta de la más alta importancia para nuestro sistema universitario en el caso del Perú. El segundo gran tema fue el de aseguramiento de la calidad. Ustedes saben, colegas, los que tenemos a cargo la gestión de las universidades, hay conceptos que se repiten de una manera casi ciega, es decir, como si las palabras se hubieran vaciado de contenido, y quien habla de aseguramiento de la calidad parece haberlo dicho todo, pero en realidad ha dicho poco y muchas veces nada. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, yo creo que deberíamos detenernos en pensar en dimensiones que tienen que ver con la formación. Se llama integral también, pero yo diría, siguiendo a Simon Marginson, formación cultural de la juventud. No hay forma de tener una formación relevante, pertinente, si no es culturalmente también apropiada. Somos organizaciones, somos instituciones cuyo principal atributo es la generación, difusión de conocimiento. No hay ninguna otra institución social que tenga esta labor tan delicada. De manera que cuando decimos aseguramiento de la calidad, deberíamos también estar pensando
en las características mismas de nuestro quehacer institucional y su sentido más profundo. El tercer asunto en debate en Iberoamérica es el de la empleabilidad. Y aquí se crea una tensión con el punto anterior. Somos universidades profesionalizantes que debemos satisfacer demandas inmediatas de mercado o debemos apuntar más allá de las demandas del mercado laboral y pensar en carreras que no existen hoy, pero que el mercado laboral de las próximas décadas va a demandar. Esa tensión es una tensión irresuelta, pero en el diálogo entre quienes sostienen que la universidad debe estar orientada a la formación de profesionales y quienes, por otro lado, sostienen que debería de ser más bien una formación que incluye el tema de la empleabilidad, pero que va más allá de eso, es un debate también abierto. Y por último, la internacionalización. Como ustedes saben, los flujos internacionales de movilidad estudiantil están teniendo nuevas direcciones. En el caso, por ejemplo, de la relación Estados Unidos-China, ha disminuido el número de estudiantes chinos que va a Estados Unidos. Ayer mismo veía un debate en el Senado, me parece, de Estados Unidos, donde el propietario privado, y eso era el reclamo que hacía al Congreso norteamericano, porque querían obligar a vender TikTok, ¿no?, a los chinos, a nacionales o a locales. Y entonces ahí se generaba una tensión acerca de cómo los chinos están avanzando en tecnología de manera mucho más acelerada que los norteamericanos, y los norteamericanos a su vez quieren desacoplar a los chinos del mercado enorme que tienen ellos, de manera que literalmente retarden los avances chinos. En fin, hay un complejo cambio de direcciones en los flujos de la movilidad estudiantil, que por lo demás ha sido una característica de toda la historia institucional de las universidades. En fin, colegas, estamos aquí para seguir reflexionando en este quinto foro acerca de la idea de universidad que queremos construir en el Perú. Cada quien, cada rector, cada rectora tiene sus ideas, su conceptualización acerca de qué es relevante. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es reflexionar sobre los argumentos que cada quien tenemos y en ese proceso, en esa conversación fructífera, ir encontrando los puntos de consenso. Este quinto foro, el propio número lo indica, es un empeño que tenemos FIPES, ANUP y Consorcio de converger en un espacio de intercambio que nos permita considerar diversos elementos que antes no estaban parte de nuestras agendas como organizaciones independientes y que ahora sí pueden convertirse en materia de agenda común. Sin más, porque debemos entrar en materia, les doy la bienvenida, queridos colegas. Muchas gracias. Antes de invitar a nuestro expositor, me gustaría invitar adelante al señor Ronald Palomino Hurtado, director de la Dirección General de Educación Superior, quien viene en representación del ministro de Educación. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los presentes, a los señores rectores de las universidades, a los miembros del FIPES, del consorcio universitario, y de todas las autoridades que se han hecho presentes. Mi agradecimiento a los anfitriones, la Universidad del Pacífico. Quiero traerles el saludo del ministro de Educación, el doctor Morgan Quero, el saludo de la viceministra de Gestión Pedagógica, la doctora María Esther Cuadros, a esta tan importante reunión que es el quinto foro de universidades con el tema la gobernanza del sistema universitario en el Perú. El día de ayer estuve en mi alma mater, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se inauguró un
pabellón de última generación con grandes adelantos tecnológicos, que fue un esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación con un fondo del BID, y se construyó unos pabellones hermosos. Me dio gran satisfacción. Tuve que ir, permítame un minuto, tal vez tuve que ir a los servicios higiénicos y me fui a mi facultad de Derecho, a donde yo estudié. Y yo estudié en la década de los 80s. No había energía eléctrica, no había baños, no había agua. Y fue una época muy difícil. Y entonces ver mi universidad, donde el sistema de los urinarios es un sistema automatizado. Ya uno no tiene que presionar nada, uno sale y ya. Sale todo bien y es increíble, de verdad. Me fue muy satisfactorio. Por eso a partir de la infraestructura. Hace 2 semanas, con los colegas de del Ready Perú, recibieron la visita de Learn Chile. Llegaron 12 universidades de Chile. Y antes del evento, porque fue un networking, un intercambio de experiencias entre las universidades, se hizo un recorrido por la Universidad de Lima, que ahorita es nuestra vicerrectora. Y me quedé yo sorprendido de los rostros de los representantes de la Universidad de Chile. O sea, ellos se asombraban cómo es que una universidad peruana, privada, había hecho un gran esfuerzo, no solo en infraestructura, sino la integración que había entre la infraestructura y el alumno. O sea, ese concepto de urbanismo que hace que el alumno esté en un lugar grato, en un lugar muy grato. Entonces, estas experiencias de la universidad privada y la universidad pública nos llevan a reflexionar cuál es el futuro de la universidad, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y sobre todo cuando los adelantos tecnológicos nos están llevando la delantera y nos acortan el derrotero, ¿no? Nos acortan el derrotero. El avance de la tecnología, la inteligencia artificial, nos lleva a plantear muchas interrogantes. ¿Hacia dónde debe ir la educación? ¿Cuál es el rol del docente? El docente, se dice, debe ser solamente un facilitador del conocimiento, ya no nuestros grandes maestros que nos daban las clases magistrales, ¿no?, en nuestras universidades. Ya tenemos que utilizar otra forma de ver la enseñanza a nivel universitario, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, las habilidades blandas que tenemos nosotros que incorporar. Y entonces, cuando la tecnología avanza y vemos que, haciendo una crítica desde el Ejecutivo, parece que no estamos muy a tono en algunas instituciones nuestras. Y, por ejemplo, en la virtualidad se nos pone algunos obstáculos y se nos dice, no, y tal porcentaje con tal porcentaje, cuando vemos ahora que las clases virtuales nos han roto cualquier tipo, no solo de lenguaje, de idioma, sino de fronteras. Entonces, en una clase podemos estar integrados de diferentes lugares del país, intercambiar ideas, intercambiar experiencias. El tema de la interculturalidad, que es algo que se está de moda en el mundo y que seguro que es algo que en los países desarrollados, ustedes lo saben más que yo, ustedes conocen más que yo, se aprecia mucho. El valor se aprecia mucho, el valor del conocimiento de nuestros alumnos, de nuestros docentes. Entonces, creo que la visión de futuro que tenemos en la universidad nos plantea grandes retos y seguro que el día de hoy ustedes, apreciados colegas, van a evaluarlo y van a sacar conclusiones muy importantes. Mi saludo a los rectores de las universidades públicas que se han hecho presentes, doctor López Chao, nuestro amigo el doctor Guevara de la Universidad de La Molina, los rectores de todas las universidades. Me aprecio por este derrotero, por este camino que estamos nosotros llevando adelante para mejorar la educación superior universitaria. Les deseo lo mejor y que este día sea provechoso. Que tengan buenos días y Dios los siga bendiciendo siempre.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al panel. Nuestro expositor esta mañana es el señor Flavio Figalo. Él es director de Umbral, el Observatorio de Educación Superior del Consorcio de Universidades. Luego de escuchar al señor Figalo vamos a tener un panel, pero los invito a permanecer aún en sus asientos porque el expositor tiene diapositivas y van a poder verlas mejor desde donde están. Entonces, adelante, señor Figalo. Buenos días. Primero, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer y un honor estar, digamos, con todos ustedes para hablar de este tema de la educación superior y particularmente sobre el tema de la gobernanza, que creo que es un tema fundamental para el progreso de la educación y para el progreso del país también. Y creo que, como había dicho el rector Portocarrero, ¿no? Esto es parte también de un problema internacional, ¿no? Y es necesario reflexionar sobre las distintas formas de interacción entre los distintos actores de la educación superior para poder encontrar arreglos que nos permitan avanzar lo más rápido posible en la resolución de los problemas de la educación superior en el país. Quiero comenzar con estos temas que de alguna manera ya se han mencionado. Uno tiene que ver con la dinámica internacional. La dinámica internacional de las universidades muestra, digamos, que hay grandes cambios en el sistema universitario. Ha habido una gran transformación en el sistema universitario a nivel internacional, ¿no? No solamente esto ocurre y estas discusiones sobre la gobernanza ocurren en América Latina, sino ocurren también en Europa. El informe de Cinda lo muestra, digamos, para Iberoamérica, ¿no? Hay grandes discusiones sobre el problema de, digamos, cómo es que las relaciones entre las distintas naciones, digamos, generan condiciones diferentes de su organización interna de la educación superior y van cambiando el mapa de las relaciones internacionales de la educación superior, ¿no? Afectadas, entre otras cosas, por los problemas de globalización. Los problemas de globalización que finalmente tienen que ver también con todo el problema que está surgiendo ahora de la multipolaridad, digamos, ¿no? Ya, el hecho de que se está cambiando, digamos, la lógica de una interrelación y una interdependencia entre los países por una relación distinta que aísla a los países y que vuelve, digamos, a lógicas de desarrollos más nacionales y menos internacionales. Hay varios temas muy fuertes, digamos, en esto, que tiene que ver, digamos, con la participación del Estado, la regulación, la empleabilidad, como se había mencionado, ¿no? En la relación entre lo público y lo privado y el sentido de la universidad en general. Los cambios han producido, digamos, enormes variedades de posibilidades de universidades en particular y también de sistemas de universitarios que necesitan de alguna manera ser conversados y revisados en función de los logros de los objetivos que se plantean. Y en general los logros tienen que ver con dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es el acceso y el otro es la calidad, ¿no? El proceso de la educación es un proceso de universalización de la educación. Ha ocurrido en la educación básica y está ocurriendo en la educación superior. Esa es la tendencia en el mundo, ¿no? El problema es cómo se enfrenta este proceso de crecimiento al acceso de la educación superior, ¿no? En qué condiciones se reciben a los estudiantes y con qué condiciones salen los estudiantes de la educación superior. Y esto requiere de los países y de las instituciones un esfuerzo enorme. Un esfuerzo enorme porque no solamente tiene que ver con su capacidad para recibir a los estudiantes, sino tiene que ver con su capacidad también para darles la calidad adecuada, ¿no? O sea, acceso y calidad, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? La promesa de la educación superior tiene que ver con la movilidad social, tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Sin embargo, lo que muestra la realidad es que esta promesa es una promesa muy complicada de cumplir. Y lo que suele ocurrir es que generalmente se avanza en una dirección y no se avanza en la otra. La calidad sola produce elitismo, si se quiere, y el acceso puro, ¿no?, disminuye la calidad. Lo que voy a presentar tiene que ver con modelos de gobernanza.
Y esto tiene que ver, digamos, con distintas características de los sistemas de educación superior en general. Voy a comenzar primero con una aproximación conceptual, una lectura de los últimos 40 años de la educación superior en el Perú, ¿no? Y el modelo actual y sus problemas. Había mencionado el tema de la masificación y universalización. El tema de la masificación de la educación superior es importante porque cambia la lógica de funcionamiento de la universidad. La cambia en la lógica de gestión. No es lo mismo gestionar una universidad de 3.000 alumnos que una de 100.000 alumnos, ¿no? Hay cambios en los métodos de enseñanza porque hay necesidad de producir metodologías que se adapten a las distintas especializaciones, ¿no? Hay distintas modalidades de crecer, digamos, en las universidades. El tema de educación virtual, la educación a distancia, permiten, digamos, crecer en otros términos, en otros territorios, digamos, ¿no? La velocidad de circulación de la información por la globalización también se ha acelerado, ¿no? La velocidad también del conocimiento, de los recursos y de las personas. Hay una tendencia, si se quiere, también a la estandarización. Isoformismo le llaman algunos digamos, estudiosos del tema, ¿no? Hay una tendencia a que las universidades tengan determinadas características y se midan de determinadas maneras, ¿no? Todo un proceso, todos los rankings, por ejemplo, estandarizan, ¿no? Todos los sistemas de acreditación buscan de alguna manera también cierta estandarización. Los organismos supranacionales también, digamos, tienen ciertas exigencias para la educación superior que buscan también que se enrumben en cierta dirección, ¿no? Hay un problema también de la titulación, las certificaciones, los procedimientos con los que se relacionan las universidades y las relaciones con el Estado y la sociedad, ¿no? Y todo eso, digamos, tiene diferentes variantes y posibilidades. Los temas fuertes tienen que ver con la educación superior como bien público y bien privado. Una de las cosas que ha ocurrido, una de las transformaciones que ha ocurrido es el tema de la privatización de la educación. La educación era pública en la mayor parte de países y se ha ido convirtiendo en una universidad, en un sistema privado, ¿no? Creciente y dominante en muchas partes del mundo. Esto cambia la lógica de lo que significa la educación y lo que era, digamos, la idea de la educación como un servicio público, ¿no? Esto implica, digamos, otro tipo de condiciones de relación entre el Estado y las instituciones universitarias, ¿no? Implica también otro tipo de relaciones con las instituciones que demandan educación superior y que demandan formaciones con distintas calidades. Lo otro tiene que ver con los impactos de los cambios tecnológicos y las nuevas herramientas. Creo que acá, más allá del tema del uso de las tecnologías y la incorporación de las tecnologías en los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay un tema también que tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial y todos los sistemas de simulación, si se quiere, ¿no? De simulación de la realidad. O sea, esta lógica contradictoria, diría yo, ¿no? Entre este proceso de la virtualización y de del crecimiento de las posibilidades en la virtualización, del mantenimiento de las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, estos cambios tecnológicos que se están produciendo, estas nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y estas posibilidades de la inteligencia artificial de generar condiciones distintas para el desarrollo de las actividades al interior de las universidades, cambia también el panorama de las universidades. Mencioné también la globalización y la multipolaridad, ¿no? La regularización, la estandarización y la multiversidad en el sentido de que hay también una diferenciación entre las universidades y sus objetivos. O sea, las universidades han perdido, o no han perdido, sino han crecido y al crecer, ¿no? Han comenzado a atender de maneras distintas, problemas distintos a actores distintos de la sociedad, ¿no? A temas distintos, a investigaciones con características diferenciadas. En fin, hay un proceso también de diferenciación de las universidades ahí. Sobre los modelos de gobernanza y los sistemas de educación superior. Aquí tal vez valdría la pena decir, creo que aquí tengo un... En la lógica de los sistemas, el estudio de los sistemas de educación superior, hay tres grandes actores que se presentan y que organizan, digamos, la gobernanza del sistema. La presencia del Estado,
la presencia de las instituciones, obviamente, de educación superior y el mercado, ¿no? Estos tres puntos, estos tres vértices forman un triángulo, ¿no?, que genera una tensión al interior del sistema, en la medida que las posiciones van a ir variando en función de la capacidad del Estado para ejercer un dominio y una dirección sobre los sistemas de educación superior, las capacidades de las instituciones de educación superior para poder desarrollar sus propias ideas y sus propias formas, digamos, de hacer enseñanza e investigación, ¿no? Y las demandas del mercado y de la sociedad también se podría decir, en términos de, bueno, ¿para qué cosa es lo que se quiere la formación en la universidad? ¿No? Entonces eso también impulsa a transformaciones dentro de la universidad, ¿no? Es decir, ¿para qué formamos? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuánta relación tenemos con la demanda? ¿Cuánto tenemos, digamos, respecto de nuestras propias formas, digamos, de desarrollar la institución o nuestras propias misiones y visiones de lo que debe ser la universidad? ¿Cuál es el papel del Estado en esta relación? ¿Y cómo es que se crea un balance que permite el desarrollo del sistema? Y cómo los desbalances en sentido de vincularse a un extremo u otro generan situaciones distorsionadas de lo que puede ser la gobernanza universitaria. Y estas relaciones se vinculan con ciertas concepciones de la universidad, ¿no? La concepción, por ejemplo, de la universidad como un instrumento, ¿no?, generalmente es una concepción que parte de la dominación del Estado, ¿no?, respecto del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Para el Estado, digamos, para un Estado centralizado, planificado, ¿no?, la universidad es un instrumento. Se necesita porque hay un plan nacional, hay que cumplir ese plan nacional, hay que desarrollar un conjunto de investigaciones para lograr determinadas cosas, ¿no? Y hay un dominio entonces sobre lo que se hace y ocurre en la universidad, ¿no? Es una presencia muy sólida en ese sentido, ¿no? Además, la universidad también es una herramienta política, es una herramienta para no solamente implementar políticas, sino para hacer las políticas gubernamentales, ¿no? Las juntas de gobierno no tienen independencia plena, tienen una fuerte presencia del aparato público en la toma de decisiones, ¿no? La investigación se desarrolla en términos prácticos respecto de lo que el plan indica, ¿no? La administración se organiza de manera normativa y jerárquica, diciendo, bueno, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Se plantean los límites muy claramente en ese sentido, hay poca flexibilidad, ¿no? Y el financiamiento se decide en función de estos intereses instrumentales. Y el cambio se produce en la medida que hay cambios políticos, hay cambios, digamos, en las decisiones que se toman al nivel político y gubernamental. En este sentido, este es un extremo de una forma, digamos, de organizar el sistema universitario y de organizar también la gobernanza, ¿no?, sujetando a los otros dos procesos a las decisiones que se concentran en el Estado. Después tenemos una posición dominante que tiene que ver con la posición de la institución de educación, las instituciones de educación superior, las universidades. Las universidades también quieren tener la independencia total y necesaria para poder desarrollar sus propios objetivos y sus propios planes, ¿no? Y quieren la menor interferencia posible en ello. En general, este tipo de polaridad, digamos, de forma de organizar el sistema, se basa en la idea de que el conocimiento es el elemento fundamental del desarrollo de la universidad, ¿no? Es decir, la universidad es una república, ¿no?, de la ciencia y de los estudiosos. Y esta república, organizada de esta manera, ¿no?, decide qué se investiga, de qué manera se hace, cómo se enseña, cómo se organiza la enseñanza, cómo se distribuyen las especialidades, etcétera, al interior de la universidad, ¿no? Es la típica, lo que se llama la típica universidad, por ejemplo, diseñada por Humboldt, tiene estas características, ¿no? Es los académicos reunidos como pares entre iguales que generan condiciones para la búsqueda de la verdad y el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, es un instrumento, no es un instrumento propiamente hacia afuera, pero sí es, digamos, una organización que satisface estas necesidades que deben volcarse sobre la sociedad, ¿no? La forma de gobierno es una forma de gobierno entre pares, ¿no?, que se eligen sin más intereses, digamos, que el desarrollo mismo de estos principios y valores. La investigación es una investigación que está guiada
por la necesidad del conocimiento y de búsqueda de la verdad, ¿no? Hay que conocer y hay que buscar y eso implica, digamos, ir por caminos a veces que parece que no van a tener ningún resultado, ¿no? Y que lo tienen a la larga, no hay tiempos necesariamente definidos, ¿no? Pero van a dar resultados y estos resultados deben favorecer al conjunto de la sociedad, eso es lo que se busca, ¿no? La administración es una administración adecuada a las necesidades de los distintos elementos y partes del funcionamiento de la universidad. Gracias. El financiamiento es un financiamiento que tiene que ver con la relación con el Estado. Estas características de esta universidad, que además tiene una función cultural, como se había mencionado, ¿no? Necesita ser subvencionada por la sociedad misma a través del Estado, ¿no? Hay una relación ahí de intercambio, si se quiere, que obliga al Estado a financiar este tipo de organizaciones. Y el cambio se produce en la medida que hay cambios en la ciencia, en la medida que hay cambios también, ¿no? A partir de la reflexión y las discusiones internas sobre cómo debe hacerse una cosa, cómo debe transformarse algo, cómo se debe crecer, etcétera, cómo se deben atender los problemas, en fin, ¿no? Después tenemos otro modelo de gobernanza, digamos, que tiene que ver con la predominancia del mercado, ¿no? Tal vez antes de pasar a lo del mercado, había una parte que quería mencionar. También hay una especie digamos, de espacio, de camino y alternativo en el tema de la predominancia de las instituciones en el manejo del sistema en general. Esto tiene que ver con la democracia, el funcionamiento de la lógica democrática al interior de las universidades, ¿no? También hay la posibilidad que esta lógica democrática termine en realidad por convertir a las universidades en algo que representa los intereses, ¿no?, de las partes que están en la universidad, de los distintos grupos de la comunidad universitaria, ¿no?, que en realidad van a desarrollar sus actividades en función de lograr, digamos, manejar y conducir el sistema universitario de las universidades en particular. O sea, una democratización, si se quiere, que en realidad no conduce a un mejor funcionamiento de la universidad, sino muchas veces traba el funcionamiento de la universidad, ¿no? Esto también, digamos, es un elemento que a veces se produce cuando esta polaridad del manejo del sistema desde las instituciones de educación superior se produce, y tenemos ejemplos de ello en la historia del país, como veremos. La otra es la predominancia del mercado. En la predominancia del mercado, la universidad se convierte en una prestadora de servicios, ¿no? Servicios educativos, servicios de investigación, ¿no?, servicios de responsabilidad social, si se quiere, ¿no?, pero una lógica de servicios. Presta un servicio a otros. Y esos otros se organizan o se leen a partir de una lógica de la demanda, ¿no? O sea, ¿qué se demanda? ¿Qué demandan las organizaciones? ¿Qué demanda el Estado? ¿Qué demanda la sociedad? ¿Qué demandan los ciudadanos? Y las instituciones se organizan en función de esa demanda, satisfacer esa demanda. Sirven a esa demanda, ¿no? El desarrollo de las investigaciones entonces también está sujeta a una lógica similar, ¿no? Se realizarán las investigaciones que se demanden, que se originen a partir de estos intereses, ¿no? La forma de organización de la enseñanza también se va a vincular con esa lógica, es decir, vamos a enseñar aquello que se pide, que tengan los estudiantes como competencias para poder satisfacer estas necesidades de los distintos actores a los cuales la universidad presta un servicio, ¿no? La administración es enormemente más flexible porque las tomas de decisiones tienen que ser mucho más rápidas, ¿no? Los liderazgos se construyen de otra manera, ¿no?, porque hay que guiar a la universidad en función de esto, ¿no? La lógica de gestión es otra y la dinámica interna es otra y la participación de las partes en la universidad también es diferente, ¿no? El financiamiento es un financiamiento que es no público sino privado, ¿no? Y se busca un financiamiento desde la participación de los estudiantes o de sus familias a través de los pagos de las pensiones, pero también a partir de los servicios que se prestan. Entonces la universidad crecerá y progresará en la medida que logre, ¿no?, tener estos recursos producto de las actividades y los servicios que presta. Y el cambio se produce en función de cómo cambia el mercado, ¿no? Los mercados son dinámicos, las tecnologías impactan,
¿no? Las corrientes económicas, las políticas económicas transforman los contextos, ¿no? Y la universidad tiene que adaptarse constantemente a eso, ¿no? Y poder continuar con esta lógica de funcionamiento, ¿no? Su función es aportar al crecimiento de la economía y al desarrollo del país a través de este crecimiento de la economía, ¿no? Estos modelos, de alguna manera, no están presentes de manera prístina, si se quiere, ¿no? En la realidad. Son modelos para analizar los procesos, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que en las situaciones reales los sistemas tienen mezclas de estas cosas, ¿no? O tienen instituciones que van en una dirección y otras que van en otra dirección. Y precisamente la gobernanza tiene que ver con cómo se armoniza este conjunto de diferencias. Entonces yo quería mostrar aquí un poco qué cosa es, cómo ha funcionado esto en los últimos 40 años. Aunque muchos de ustedes seguramente, los más jóvenes, digamos, les parecerá, digamos, una cosa muy histórica, pero creo que la mayor parte de nosotros considerará y recordará muchas de las cosas que hemos vivido en estos últimos 40 años. Ese es el triángulo del que les hablaba. El Estado del gobierno en un vértice, ¿no? Las instituciones en otro vértice y el mercado en otro vértice. Al inicio, estamos hablando del momento de el fin, digamos, del gobierno militar y el inicio del gobierno democrático de Belaúnde, ¿no? El Perú se ubica, ¿no? más cerca de las regulaciones en manos del Estado, ¿no? Y esta posición del Perú, del sistema universitario peruano, va a ir variando en el tiempo. China podría representar, digamos, la solidez de un Estado que domina, que controla el sistema universitario y lo dirige en función de sus intereses y su planificación quinquenal, y Xi Jinping dice, y eso se hace, ¿no? Francia es un sistema público, ¿no? Donde también la presencia del Estado es muy fuerte. Las decisiones sobre lo que pasa en la universidad tienen que ver, digamos, con la organización pública, ¿no? México y Chile, en cambio, han tenido tradicionalmente una autonomía, ¿no? mayor, sobre todo en esa época. Autonomía y posición que ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y así, Estados Unidos, digamos, está mucho más cerca de una organización, de un sistema, ¿no? Y una gobernanza desde una lógica más orientada hacia el mercado, ¿no? Y tenemos así otros países en esa situación. El Estado, además, domina y ejerce su poder y su influencia o su dirección, ¿no? A partir de las regulaciones. Estas regulaciones pueden estar muy concentradas o pueden estar muy desconcentradas, ¿no? O sea, el Estado no tiene necesidad, necesariamente, no tiene de directamente conducir los procesos, sino también crear instituciones, ¿no? Que pues regulen los distintos procesos. Después hay una relación de competencia entre las instituciones y de competencia para satisfacer los intereses de uno u otro en la medida que haya una predominancia de alguno de los extremos del triángulo, ¿no? Entonces, en conjunto está el tema del gobierno del sistema. ¿Qué ha ocurrido, ¿no? en estos últimos 40 años? Había una metamorfosis constante de lo que ha sido la gobernanza de la educación superior en el Perú. Hay una ruptura de la experiencia del dominio estatal, ¿no? Cuando aparece, digamos, la ley en 1983, ¿no? Que cambia, digamos, las reglas que se habían establecido por el gobierno de Velasco y el gobierno militar en general, ¿no? Y se pasa de la CONUP a la ANR. Se pasa de una lógica de una organización que está controlada, si se quiere, por el Estado, a partir de la cual se toman las decisiones de financiamiento, de planificación, de adquisiciones, etcétera, para las universidades, con poca presencia de las universidades privadas. Hay pocas universidades privadas, además, sin fines de lucro, ¿no? Se pasa a una lógica donde el sistema pasa a ser regulado o entregado a la Asociación Nacional de Rectores, ¿no? Que va a tomar decisiones, no de financiamiento, ciertamente, ¿no? Pero sí decisiones sobre el funcionamiento y el desarrollo de la universidad hacia adelante. Mencionó el director de Educación Superior sus épocas en San Marcos. Yo estudié en San Marcos en los años 70, ¿no? Y conozco las duras épocas de ese tiempo. Y lo que uno puede evidenciar, digamos, de esa época es el colapso de las universidades públicas, la destrucción de las universidades públicas, la incapacidad para poder desarrollar
lo que supuestamente debía desarrollar, ¿no? Esta situación dramática de las universidades públicas, conjugada con un escaso financiamiento del Estado para poder enfrentar y resolver sus problemas, genera lo que llaman algunos una primera ola de privatización, con el surgimiento de un número mayor de universidades privadas sin fines de lucro, o asociativas, como las llamamos ahora, ¿no? Que comienzan a satisfacer las demandas de la sociedad, ¿no? Ante la incapacidad del Estado o el abandono del Estado en la situación de colapso de las universidades. Frente a esta situación, y frente a este colapso, y frente a los problemas, digamos, políticos y problemas del terrorismo, etcétera, ¿no? Y este colapso que se produce con esta conjugación terrible de cosas, ¿no? Aparece la privatización en serio, con la 882, ¿no? O sea, el Estado, ¿no? La sociedad también, de alguna manera, a través del Estado, porque el Estado no piensa por sí mismo, ¿no? Decide que la mejor forma de enfrentar la situación, ¿no? Es desarrollar las posibilidades de atraer la inversión hacia la educación y en particular a la educación superior y universitaria, generando condiciones para ello y abriendo las posibilidades de lucro, de ganancia, de inversión del tipo de la inversión privada, ¿no? Para poder salir de este embrollo. Y aparece la 882, ¿no? Pero este sistema, esta lógica, que además tiene que ver con una creciente presencia y necesidad de desarrollo del mercado, ¿no? Para poder generar los crecimientos económicos necesarios, ¿no? Tiene una falla, tiene un problema. El modelo, tal como se pensaba entonces y tal como se desarrollaba en otras partes del mundo, ¿no? Tenía un elemento que en el caso del Perú era ausente. Los elementos que tenían que ver con la regulación del sistema. ¿Cómo se hacía para que este proceso no se desboque? En otros países se habían generado una serie de institucionalidades y condiciones que permitían controlar el sistema. Controlarlo para poder cumplir con sus deberes básicos, ¿no? Acceso con calidad, ¿no? O sea, generar condiciones de mejora de sus estudiantes, de la sociedad, de las empresas, de las organizaciones públicas y privadas, etcétera, ¿no? Y no un crecimiento desbocado, si se quiere. Y es una falla, digo, porque hubo intentos de ciertos manejos de regulación. El CONAFU en su momento fue eso. O sea, el CONAFU que surge, digamos, como un elemento adicional, un apósito a la ANR, que tiene, digamos, la necesidad o tiene la idea, digamos, de que va a generar las condiciones para que la creación de las universidades pues cumpla determinados requisitos. Uno lee lo que decía el CONAFU y se parece mucho a lo que decía la SUNED, ¿no? O sea, hay elementos ahí muy parecidos, ¿no? De intentos, digamos, qué criterios tener para que la universidad se cree, se desarrolle y se pueda mantener y cumplir con los objetivos que se plantea el sistema universitario en general. Pero esto no funciona, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Se desborda. Se desborda porque no hay una capacidad del Estado para controlar y adicionalmente regular el funcionamiento y el surgimiento de nuevas universidades. Y comienza a crecer el sistema de esta manera un poco inorgánica, si se quiere, y entonces se piensa que la acreditación es la solución, que hay que acreditar a las universidades, que hay que generar una institucionalidad que no es pública, ¿no? o que es iniciada por el proceso público, si se quiere, desde el Estado, pero que en realidad tiene participación de las instituciones universitarias y de otras organizaciones de la sociedad, las empresas, por ejemplo, ¿no? Tienen presencia en esto y entonces eso va a ayudar a que las universidades pues se enrumben en la dirección correcta. Los que están acá, está mi amigo Golegan acá, que conoce de cerca y desde dentro todos los temas de la acreditación y el coneado, ¿no? Los esfuerzos que se hicieron desde ahí no funcionaron. No funcionaron, además fueron limitados porque solamente se referían a algunas carreras, no era obligatoria la acreditación para el resto, ¿no? Y entonces el sistema no se equilibró, se mantuvo desequilibrado, ¿no? No fue suficiente, no tuvo la fuerza, no tuvo el impulso suficiente para su desarrollo, ¿no? Más y mejor educación superior no se lograba, ¿no? En esa lógica de la búsqueda de una gobernanza que logre y que avance en esta dirección, ¿no? Es que se produce, se promulga
¿no?, la ley que sale en el 2014, ¿no?, y se crea la SUNEDO, ¿no? Y se crea la SUNEDO con la idea de tener un instrumento que sí tenga la capacidad, la fuerza, los dientes, como dicen algunos, para poder enfrentar la situación prácticamente caótica del desarrollo del sistema universitario hasta entonces. Entonces se crea y se jala, digamos, el tema de la gobernanza hacia este polo generado desde la institucionalidad pública, desde el Estado, ¿no? Y se genera una lógica de instrumentalización de la calidad. Se define qué es calidad, se establecen los estándares básicos de calidad y se dice todos tienen que cumplir los estándares básicos de calidad y los que no lo cumplen salen del sistema. Entonces el sistema se jala, si se quiere, ¿no?, hacia una lógica de calidad definida de esta manera, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que se hace, digamos, porque digamos, esto no es suficiente. Esto genera una serie de condiciones, pero hay otras cosas que hay que hacer. Porque el sistema universitario o el sistema de educación superior, ¿no?, tiene que gestarse también, no solamente para estas lógicas de funcionamiento, sino también para su crecimiento, ¿no? O sea, hay una promesa de la educación y una promesa de la sociedad de que a través de la educación se va a lograr el desarrollo de las personas y de la sociedad, ¿no? Entonces tiene que cumplirse esta promesa. Entonces se necesita una política de educación superior. Se crea una política de educación superior que señala que hay una serie de aspectos que no se están tocando, que el sistema de superintendencia no recoge, que no toma en cuenta, pero que son necesarios tomar en cuenta. Por ejemplo, cosas como la relación entre la acreditación y, el licenciamiento. Cosas que tienen que ver con el crecimiento de las universidades hacia adelante, ¿no?, etcétera. Pero esto, digamos, hay cambios, las corrientes políticas varían de dirección si se quiere, ¿no?, y tenemos cambios con la ley del 2022. Hay un debilitamiento de la regulación, ¿no?, que se puede observar en los problemas que se tienen, ¿no? O sea, había una regulación, por ejemplo, en la creación de programas y carreras, ¿no? Resulta que esta regulación de programas y carreras, ¿no?, se cierra, sale del escenario. Y entonces viene, digamos, una cantidad de demanda de cómo generar estas nuevas carreras que no se puede enfrentar y no se puede resolver, ¿no? Las universidades, por ejemplo, comienzan a crearse de manera nuevamente absurda o inorgánica desde el Congreso, ¿no? O sea, hay 50 proyectos de universidades o más, ¿no?, y hay algunas que se han creado y nadie sabe si las condiciones para poder desarrollarse están ahí. Y el Estado está comprometiéndose para desarrollarlas, financiarlas y gerenciarlas hacia adelante. Y la SUNEDO va a tener, digamos, una enorme demanda para poder licenciar estas universidades que probablemente no logren tener las condiciones mínimas suficientes. El mercado de las universidades en el sentido de la inversión privada para las universidades se abre también, porque hubo un periodo de cierre, digamos, ¿no?, del mercado, y se abre nuevamente, ¿no? Y esto va a presentar nuevas instituciones. El reto que tiene, digamos, el aparato creado, o lo que queda, o la forma en que se ha organizado la SUNEDO, tiene que enfrentar situaciones de ese tipo, pero no logra enfrentarlas. O sea, la SUNEDO no puede evitar cómo se crean las universidades públicas y puede poner limitaciones a eso, ¿no? Es más, la pérdida de la rectoría, por ejemplo, del Ministerio de Educación, hace que si el Ministerio de Educación opina que esa universidad no debe ser creada, por las razones tales y cuales, pues se insiste en la ley y se crea la universidad. Unos piensan, digamos, que si las leyes no son de creación, sino son de interés, no de declaración de interés, no pasa nada. Pues sí pasa, porque ese papelito se convierte en el instrumento que va a guiar la marcha de la población para que exigir que la universidad, en un momento más tarde o más temprano, se cree ahí donde la ley lo ha establecido. ¿Y cómo se maneja este proceso? Estamos atendiendo así los problemas de acceso a la educación superior, estamos creando las condiciones de calidad para el desarrollo de la educación superior. Necesitamos, digamos, un contexto distinto que permita regular este tipo de cosas. Entonces hay un conjunto de nuevos problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Hay una necesidad de establecer un nuevo balance entre los actores. Y esa es la idea de la reunión, la idea de tener
varios grupos de trabajo sobre varios temas distintos, ¿no? Tiene que ver con cómo pensar alternativas y propuestas para generar condiciones de un buen manejo de, por ejemplo, la educación a distancia, la relación entre la universidad y el territorio, cómo se crean las universidades y hacia dónde va el sistema universitario. Lo que hemos tenido en todos estos 40 años es un conjunto de idas y vueltas. Hemos estado jalados por el Estado por un momento, jalados por las instituciones por otro, jalados por el mercado por otro, vueltas a ser jalados, digamos, por el Estado si se quiere. En fin, ¿no? Estamos dando vueltas, ¿no? Por estos vértices sin encontrar, ¿no?, la posibilidad de generar una estabilidad que nos permita desarrollar de mejor manera hacia adelante. Y eso es lo que les quería presentar. Gracias. Muchas gracias. Sí, toma asiento, por favor. Voy a invitar ahora a pasar adelante a nuestros panelistas para que acompañen al señor Flavio Figalo en el panel. Invito al doctor Fernando Barrios, presidente de la Universidad Continental. Adelante, por favor. Al doctor Américo Guevara, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Al doctor Edward Rocker, director de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Al doctor Alfonso López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y al doctor Carlos Jaratea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor. Cada uno tiene aproximadamente entre 5 y 7 minutos para su intervención. Les pido respetar el tiempo para que todos puedan intervenir y no tener que retrasar el resto del programa. Y yo creo que podemos empezar en el orden en el que están sentados, empezando con el rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Flavio, por tu presentación. La verdad que creo que nos permite tener un marco sobre el cual podamos iniciar una conversación sobre los temas que nos preocupan hoy en día. Creo que has contado muy bien la historia de estas últimas décadas en las que hemos visto muchos cambios y cambios que no necesariamente han ido en la dirección correcta. Y menos aún cuando en los últimos años, y sobre todo a raíz de la pandemia y de los últimos cambios tecnológicos, comenzamos a descubrir distintas maneras de brindar acceso en un país en el que hoy probablemente no menos de 1 millón de peruanos no tienen acceso a una educación con calidad. Tú mencionaste claramente que las dos variables importantes son no solo el acceso, sino que la educación que podamos brindar nosotros como sistema tenga la calidad de vida. Lamentablemente, cuando comenzamos a ver la regulación en muchos casos no termina teniendo el sentido que debiera tener. Termina teniendo matices personales, por no decir otra cosa, o matices ideológicos, o matices que lo único que demuestran es una ignorancia sobre el tema que se está regulando. Y lo digo abiertamente porque creo que este es un foro en el que debemos poner temas importantes sobre la mesa. Nuestro marco regulatorio hoy es un marco que termina hasta cierto punto defendiendo modelos de gestión, procesos que ya son obsoletos y no permiten que las instituciones de educación superior que participamos en el mercado podamos brindar acceso a través de herramientas que han demostrado la capacidad de poder brindar precisamente ese acceso a peruanos que hoy lamentablemente no lo tienen. Yo no quiero entrar al debate aquí de si la educación a distancia es equivalente o no a la educación presencial. Ese no es el punto que quiero hacer. Creo que podríamos estar horas discutiéndolo. Creo que una educación a distancia con calidad, con estándares, puede llegar a serlo. Pero creo que lo más importante aquí es que vivimos en un país en el que todos, probablemente los que estamos aquí sentados, hemos tenido el enorme privilegio de poder acceder a una educación superior. Hemos tenido el privilegio de hacerlo en una universidad pública, en una universidad privada,
probablemente en la mayoría de los casos por la edad, probablemente la mayoría en universidades privadas asociativas. Las universidades societarias tienen bastantes menos años, pero creo que debemos encontrar una solución precisamente a aquellas personas que viven en zonas remotas que no tienen acceso, donde no hay una oferta, a aquellas personas que hoy por la naturaleza de su trabajo o por su situación personal no se pueden dar el lujo de asistir a una educación presencial, madres solteras que no tienen a quién dejar a sus hijos, personas que trabajan en empresas o en posiciones donde les piden cambiar sus horarios permanentemente, o a personas que por temas de discapacidad simplemente no podemos esperar que puedan trasladarse para estudiar de manera presencial. Y reducimos todo esto a un tema de egoísmo. Egoísmo de quien regula y quien define que la educación superior en nuestro país, aquella que brindan las universidades, debe verse limitada. A pesar de que durante la pandemia, a pesar de que en esa época y en ese momento brindábamos educación remota de emergencia, muchos de quienes estamos aquí hemos demostrado, ya sea en programas de pregrado, en programas de posgrado o en educación continua, que la educación a distancia es una solución viable. Y la mayor demostración de ello es lo que se ve en otros países. Colombia, Brasil, España, el Reino Unido, Estados Unidos, México, Canadá, donde la educación a distancia ha sido una política de Estado, que lo que busca es poner en valor el talento de cientos de miles o millones de ciudadanos para beneficio y desarrollo del propio país. Entonces, tomo ese punto, es uno de los puntos, hay muchísimos más en los que me gustaría participar, pero respetando el tiempo, le paso el micrófono a Américo. Gracias, Edgar. Sí, realmente nosotros saludamos, digamos, a este quinto foro como a UNAP, recordar que siempre hemos estado y seguimos comprometidos con lo que es calidad. Y para mantener en una universidad lo que es calidad, tenemos que empezar desde la parte superior de quienes dan la política, los lineamientos, que deben respetar la permanencia, la institucionalidad. Entonces, cuando vemos que hay cambios muy rápidos o hay politización, entonces eso genera un problema en la universidad, sobre todo, claro, en el caso de la universidad pública. ¿Sí? Y sobre todo, las comisiones de gobierno, que son removidas constantemente y muchas veces por carácter político. Es un problema que hay que decirlo públicamente. Una comisión que trabaja muy bien, ¿por qué tiene que ser removida por alguien que va y tiene problemas, tiene paros, se levanta el pueblo y los vota? Entonces ahí se nota, digamos, el problema que se genera, ¿no? Por otro lado, creo que como universidad se requiere, y la pública requiere los presupuestos para mantener esa calidad, que ahí va la diferencia, ¿no? El privado lo gestiona, trabaja, pero en el público dependemos, porque además la norma que dice la universidad pública es gratuita. Algunas universidades hemos tenido una, entre comillas, una cuota voluntaria que da el estudiante, que va de 13 soles hasta 1.000 soles promedio, de acuerdo a su capacidad de aporte. Sin embargo, al ser la ley pública, obviamente se ha tenido que cortar eso y eso quita presupuesto y el MEF no nos da ese presupuesto que ha sido para invertir. Entonces, nos corta actividades que se realizan que van en todo ese quehacer de buscar calidad y formar profesionales que salgan de bien hacia la comunidad, que salgan a aportar, ¿no es cierto? Porque entendemos que la universidad no debe ser un sitio de entretenimiento. Por otro lado, creo que en el país requiere determinar, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer y a dónde debemos apuntar. O sea, cuáles son los profesionales que el mercado requiere. Muy bien enfocado el tema, porque el mercado finalmente nos dice, apuntemos a esto, porque estamos formando. Y es cierto que estamos nosotros en la globalización, sin embargo, creo que los recursos, al menos como universidad pública que van, deberían en la dirección del mercado nacional, aunque tenemos oportunidad y formamos profesionales para el mundo. Eso es imposible, de decir yo te formo y tú tienes que trabajar en Perú, y menos
si no hay oportunidades en el mercado. Sin embargo, creo que los recursos públicos deben ir direccionados a la formación y decir qué profesionales queremos y cómo tenemos que ir formándolo para que sean útiles y salgan a aportar en esa gran palabrita que hasta ahora realmente es un problema del subdesarrollo. Yo desde que tengo uso de razón he escuchado esa palabra subdesarrollo. Cuando estaba en primaria hablaba de subdesarrollo, en secundaria subdesarrollo. Estudié en la universidad en los 5 años subdesarrollo. Docente 37 años, ahora soy rector y seguimos hablando de subdesarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país para integrar todo y decir, oye, ya se acaba el subdesarrollo y nos comparamos con otros países del mundo? Eso es lo que tenemos que apuntar nosotros. ¿Pero qué necesitamos para eso? Que tengamos, digamos, los ministerios apropiados, un MEF que cuando nos da el techo presupuestal o cuando vamos a gestionar la necesidad, no sea un tira y afloja, sino que nos dé lo que realmente la universidad quiere para poder funcionar apropiadamente. No puede ser que la universidad diga, yo necesito un laboratorio y el MEF no lo autorice porque no hay recursos. Entonces, si no tiene recursos, dame la oportunidad que yo pueda gestionar por otro lado. O que algunas universidades que tienen el presupuesto que no lo puedan gastar porque no autoriza su propio recurso directamente recaudado. Entonces, eso tiene que hacerse una reingeniería. Y lo que hace falta acá a nivel del país es la reingeniería. Y por supuesto que los cambios que hemos escuchado, estos cambios muchas veces no son apropiados. Y claro, respetamos nosotros al Congreso, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, la última ley de, entre comillas, autonomía universitaria, nos ha generado los problemas y recién, digamos, ahora se da cuenta el gobierno que sí, efectivamente se ha dado problemas. Son más de 2.300 carreras que han sido inmediatamente puestas en funcionamiento, ¿no? Y eso es producto de la última ley. Entonces, hay una inestabilidad porque no tenemos programado, no planificamos, improvisamos, cambiamos gente constantemente y al final, ¿quién pierde? Pierde el país. ¿Quién pierde? El que se está formando. ¿Quién pierde? La institución. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ir de una hacia la institucionalidad, el respeto a la universidad, el respeto a la educación superior y obviamente hacer fuerza, juntarnos como siempre, ir juntándonos, no dividirnos para poder, digamos, decir, oye, esto está bien o esto está mal. Yo creo que es tiempo como país que hagamos un esfuerzo y digamos, esto es lo que la educación superior puede dar para el país. Y esto es lo que la universidad pública y la universidad privada está planteando en pos de lograr cada día una mejor calidad en lo que es el sistema de enseñanza, que involucra todo lo que nosotros ya conocemos. El tiempo igual es corto, por lo tanto, Fernando, te paso el micrófono. Gracias, Américo. No, muchas gracias por la presentación, Flavio, y por supuesto un gusto compartir este panel. En primer lugar quisiera que nos congratulemos porque este es un esfuerzo sucesivo, serio, ya estamos en el 5º foro, y lo conecto con la presentación de Flavio, ¿no? Él ha hecho una descripción de lo que ha pasado en los últimos 40 años, y lo que hemos visto es exactamente lo que no debería hacerse, es decir, un esfuerzo sostenido, acumulativo y persistente en el tiempo para lograr un propósito elevado. Estos cambios que han habido, efectivamente es por falta de institucionalidad y quizás porque la dinámica se genera, como bien se ha señalado también, a partir de iniciativas de los policymakers o lo que se quiera, que tienen poca estabilidad, normalmente poca vinculación con el sector universitario y además, reitero, poca estabilidad y un sesgo ideológico. Yo he pasado la experiencia de CONAFU. Nuestra universidad, de acuerdo a la norma de ese momento, tuvo que estar 5 años evaluada
Y yo recuerdo el consejo directivo de CONAF, era un consejo muy bueno. Había un profesor muy calificado de la Católica, un ex rector de la Pacífico, ¿no? Y estaba el doctor Guerra García de la Cayetano, y había un rector de la Universidad de Trujillo. Y yo me pregunto, las ideas eran buenas, como ha señalado Flavio, las personas parecían las correctas, pero el Estado parece que tiene una degradación continua porque hay que reconocer que el Estado no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer. Y eso, normalmente, voy a poner un ejemplo muy concreto, no hace, a propósito del sector educación, de generar condiciones para que los chicos estudien adecuadamente y se mete una inversión de 6.000 millones de Petroperú. Reitero, no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer. Y también creo que hay otra causa. Este ánimo de incontinencia que tiene el Estado de empezar una cosa y querer acumular más poder y más funciones. Y es la experiencia que vimos también con el SUNEDU. Originalmente positivo, cumplió un rol importante, pero quiso meterse a aspectos y campos en los que no tenía ni competencia y finalmente nuestra experiencia, me imagino de muchas universidades, al final dejaba mucho que desear. Lo hemos comentado con los rectores. Los pares o jóvenes que iban a hacer evaluaciones eran gente que tenía 3 meses de experiencia o de egresados. Entonces, no es posible. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Quizás como universidades, lo ha señalado y lo ha sugerido Américo, deberíamos institucionalizarlos y tener fuerza, porque finalmente las instituciones sobrepasan a las personas. Los políticos, los congresistas, los ministros, muchos muy buenos, pasan en el tiempo, pero las universidades quedan. Y el propósito debería quedar también. Un comentario adicional. Por eso le doy tanto valor a este foro, que tiene que ser un esfuerzo sucesivo, continuo, acumulativo. Otra cosa que quisiera señalar es que a veces tenemos la tendencia a, no sé si autoflagelarnos, pero hace 40 años la Universidad Peruana era muy distinta a la que es hoy. Yo estudié en una universidad pública y hoy regreso a mi universidad y evidentemente es muy distinta y mucho mejor, con los problemas que tiene. Lo ha señalado Flavio, que estudió en los 70, yo soy de esa generación, y evidentemente azotados por el terrorismo en una provincia, era una cosa dramática, no se podía estudiar, ¿no? Las clases se suspendían cuando había lluvia porque el techo era de calamina. Hoy en día esa universidad es distinta, lo ha señalado el director de Educación Superior. Entonces, ha habido una evolución. ¿Qué puede acelerar esa evolución y consolidar impactos positivos para consolidarse en un ecosistema que promueva el desarrollo? Yo creo que sin duda una acción conjunta de Estado, mercado e instituciones. Pero lo que permanece en el tiempo son las instituciones y el mercado. De tal manera que quizás sea una buena idea impulsar la consideración de este espacio en un ánimo de respeto y valoración mutua, porque nuestras realidades son distintas, y empezar a que este peso específico contribuya a los reguladores o al Estado y también, evidentemente, tenga un compromiso por las necesidades de las personas. A ver, hoy en día el Banco Mundial ya superó el tema del concepto de masificación, que tenía una connotación como de hacer cualquier cosa. Hoy en día habla de expansión, que tiene una connotación mucho más democrática y que está vinculada a calidad. Acá revisaba estos días, se lo voy a enseñar a Fabio, este es un documento de Harvard Eds, habla de equality or equity, ¿no? Y este documento del Banco Mundial dice lo siguiente en concreto, lo voy a mencionar, ¿no? Se pregunta esta dicotomía de quality y equity, ¿no? En conclusión dice, quality es hacer lo que para la persona es importante, ser pertinente en las necesidades de progreso de las personas a través de una educación superior. Entonces,
No es un measurement, una medida individual que se expresa en medidas generales como los rankings. La pertinencia que hoy en día hablamos en la universidad. Porque efectivamente, para algunas personas es pertinente algo y para otras otro. Alguien decía, en el origen uno tiene sed y el otro hambre, no le puedes dar lo mismo. Entonces, esa idea también creo que podría orientarnos, ¿no? No es una dicotomía, evidentemente tenemos que trabajar en función de cobertura, de inclusión, de equidad, de pertinencia, pero también tenemos que ser conscientes que estamos absolutamente rezagados en el tema de la cobertura. Hace 20 años, ¿cuánto éramos? Menos de 20% de cobertura de educación superior. Hoy en día estamos en 38%. Entonces, hay cosas positivas. Lo que falta es institucionalidad. ¿A quién le toca a este espacio? Esa es mi propuesta. Gracias. Gracias, Flavio. Felipe, en su intervención, aludió al tema de formar profesionales y también al tema del conocimiento asociado a la verdad. Yo prefiero instalarme en este último borde, porque creo que mis anteriores colegas ya lo han hecho bastante sobre el primero. Instalado en este último borde, leo con satisfacción el folder que me han entregado. Dice, líderes con propósito para el mundo. Eso está en el segundo borde, no está en el primero, ¿no? Es evidente. Creo en el mercado, claro que sí. Pero vamos a ver qué me dice el mercado. Estamos en la Universidad del Pacífico. 99.3% del total de las empresas son micro y pequeña empresa. Y de esas el 10% es informal. Seguimos al mercado. Ese es el colapso, ¿no? No hay otra alternativa que a partir del borde tenga el mandato de crear mercados. Y los mercados solo se crean con innovación, con ciencia y con tecnología. Y esa es la tarea de la universidad. Por lo tanto, creo que cuando una persona se está ahogando, se la saca por la cabeza, no por los pies. Cuando el mundo se está ahogando, cuando las sociedades se están ahogando, se impone también sacarla por la cabeza. Y la cabeza son las universidades. Hay que chocolatear las cabezas. Nosotros tenemos en nuestras manos, empezando por el Perú y avanzar a América Latina, para convocar a congresos donde la gente diga, no solo aquellos que defienden, algunos entendiendo, otros sin entender, pero también llamar y escuchar a los que quieren cambiar y proponen un cambio de lo que se está viviendo. O las protestas en el mundo de las universidades no existen para nosotros, de esas juventudes. ¿Tenemos algo que decir? Debiéramos tener algo que decir, ¿no? ¿Tenemos algo que decir sobre las guerras? ¿Sobre las crisis? Recuerdo que en la crisis del 2008 se hablaba de quién es culpa la crisis, ¿del piloto o del avión? Los economistas tienen que decirnos alguna respuesta, ¿no? Porque para algunos las guerras son una respuesta a las crisis. Y si ese argumento fuera cierto, se impone lo que decía Popper, una nueva ingeniería social, democrática e institucional. Quizás ha llegado el momento. Por ejemplo, para terminar,
tenemos algo que decir sobre las posibilidades del litio, sobre las posibilidades inmensas del hidrógeno verde, sobre Corio, sobre la expansión del aeropuerto, sobre la nueva carretera central y sobre la catástrofe del sistema político que tenemos. ¿O no decimos nada? Porque estas primeras que he mencionado atañen directamente a los empresarios y también a las Fuerzas Armadas. Porque siguiendo al presidente de la India, sin una sociedad civil vibrante, la competitividad decae y las Fuerzas Armadas pierden su capacidad estratégica de largo plazo. Y por lo tanto, hoy, más que antes, estamos obligados moralmente a decir nuestra palabra por el mercado, por el empleo. Nunca como hoy se empieza a hablar de que hay que dejar atrás este capitalismo cruel y avanzar hacia un capitalismo consciente. Cada vez más son las voces, no de la academia, de los empresarios. Los más lúcidos del mundo empiezan a darse cuenta y a hablar de esto. Creo que es el momento esa es la parte positiva de esto, ¿no? Que alienta el desafío de las personas que buscan el conocimiento y la verdad. Y como no tengo muchas respuestas para esto, me quedo con mi clásico Pico de la Mirandola, que nos decía que a nosotros los seres humanos nos ha puesto aquí para inventarnos incluso los sistemas sociales que más se acomode a nuestra condición de ser humano. Siento que podemos volar en el mundo, también en el Perú. Hay condiciones inmejorables, porque estas cosas que he mencionado, del litio, el hidrógeno verde, es evidente que también son temas geopolíticos que originan celos. Y tenemos que precaverlo y prevenirlos, porque ahí está el futuro de una nación que quiere despertar y no puede, ahí estoy de acuerdo con Fernando, por un Estado que todo lo aplasta y no permite que la libertad de la sociedad civil se exprese sin miedo. Y por si acaso yo creo que el elemento central de la sociedad civil son sus universidades públicas y privadas. Ahí lo dejo. Bien, Alfonso decía que estaba en el otro borde y creo que vamos a tener 3 bordes. Espero que no sea un desborde. Quiero empezar dándole las gracias a la Universidad del Pacífico y al rector Portocarrero por acoger el foro en esta linda sala y en el campus, y agradecerle también a Flavio por la presentación, que nos deja más preguntas que respuestas, y creo que de eso se trata además en el mundo universitario. Y creo que las intervenciones de mis colegas rectores lo que han hecho desde mi punto de vista es plantear la necesidad de pensar y de atender algunos elementos bajo el lema de la gobernanza del sistema universitario. Y cuando decía yo que estaba en otro borde, lo digo porque yo me preguntaba si es que todas estas idas y vueltas que ha mencionado Flavio no se explican porque no sabemos lo que queremos gobernar. Es decir, nos quedamos en los últimos años en el país, cuando hablamos de educación, de las cáscaras. Es como una suma de cáscaras. Nos quedamos en cambios normativos. Nos quedamos en discusiones sobre cómo modelar las verdaderas instituciones, pero nadie discute cuál es la universidad que queremos en el Perú, ni para qué queremos una universidad en el Perú. Fíjense, en los otros bordes se han dado sobre la base de universidad
dos perspectivas que son complementarias y que no necesariamente son excluyentes. Pero esa discusión no se ha dado. Entonces, mientras no tengamos claridad sobre cuál es lo que estamos entendiendo por formación universitaria, cuál es el objeto que se quiere gobernar, entonces los sistemas siempre van a ser imperfectos. Y si a eso le sumamos que tenemos un país, y hay que recordarlo, en los últimos 6 años hemos tenido que 14 ministros de educación, tenemos 6 presidentes de la República. ¿Cuántos presidentes de la República están presos? Entonces, pensemos que ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y ese es el contexto en el que, dicho sea de paso, coincide también con una extensión de la formación universitaria y con el colapso general del sistema democrático del país. Entonces, empecemos por poner las cosas en su dimensión. ¿Cuál es el tipo de universidad o cuáles son los modelos de universidad que coexisten en el Perú? ¿Para qué queremos tener universidades? Y también asumamos el nivel de responsabilidad que tenemos las universidades de no haber brindado a nuestros estudiantes un firme compromiso por la vida democrática e inclusiva en nuestra sociedad, ¿no? O sea, hemos tenido presidentes en la República que hoy día están presos o detenidos con detención domiciliaria y han pasado por las mejores universidades del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que también nosotros, cuando hablamos de la gobernanza, no podemos dejar de pensar. Y sobre todo porque, como acabamos de escuchar a mis colegas rectores, es bien difícil hablar de la universidad peruana, ¿no? Lo que tenemos es un conjunto de modelos de universidad que conviven en el territorio y que deben ser medianamente fomentados. Ya no, la diferencia entre universidades privadas y universidades públicas es una diferencia que se queda corta. Hay modelos totalmente distintos. Hay universidades que están mucho más abocadas solo a la formación. Hay otras que claramente tienen un compromiso con la investigación. Hay universidades que tienen promotoras, hay universidades que son universidades católicas, hay universidades que que responden a grupos económicos. Hay universidades de distinto tipo. Pero sigue faltando la reflexión acerca de cuál es el tipo de universidad que en realidad necesita nuestro país. Y lo más paradójico es que esta gobernanza asume que hay que pensar en una gobernanza para modelos universitarios que son distintos. Entonces, ¿cómo hacemos en el Perú, en esta situación de inestabilidad política, de improvisación, donde, digamos las cosas por su nombre, hay también un grupo de piratas que se han subido al carro del poder y están impidiendo que el país avance? ¿Cómo hacemos para tener un sistema de gobernanza que acoja la diversidad en la formación y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú? Esa es una discusión que debería estar en el fondo, en el centro de nuestra participación. No es solo la discusión, creo yo, si se ha publicado una ley, si se ha publicado la otra, o la cosa chiquita, ¿de acuerdo? Sino tenemos que también tener la actitud y la disposición para pensar en grande y hacia adelante. Porque el futuro del Perú, el futuro del sistema democrático hoy día y de la estabilidad económica, del desarrollo económico, del desarrollo de los mercados, las empresas, etcétera, se está cocinando con los jóvenes que tenemos hoy día en nuestras clases. Y eso es lo que debería a nosotros tenernos más atentos y mucho más concentrados. Felipe en su intervención decía algo que me parece central. Cuando hablamos de la universidad peruana nos hemos olvidado de hablar del lugar que tiene en todas las universidades y en todas las sociedades más avanzadas que nosotros la generación del conocimiento. Eso no lo hemos conversado. Los países se desarrollan sobre la base de generación de conocimiento, de ensayo y error, que suele darse en el interior de las universidades. Y aquí no estamos discutiendo sobre eso. Yo se los digo sinceramente, si uno
se da una vuelta por el Congreso de la República o escucha a los últimos ministros de Educación, ninguno se ha preocupado por la generación del conocimiento, ni tampoco por la ética, ni tampoco por los valores democráticos, ni tampoco por la necesidad de modernizar las currículas. Toda la discusión se centra en la cosa pequeñita que generalmente refleja la instrumentalización de las políticas educativas con propósitos exclusivamente políticos. Pero no se está pensando en la educación. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, si no tenemos por lo menos un piso común en el que pensemos en la formación en el país a largo plazo, la gobernanza siempre va a ser un día A, un día B y un día C. Y lo último para terminar. Conversaba con Edward hace un momento que por segunda vez, este es el 5º foro, pero por segunda vez los representantes del gobierno anuncian que vienen y no vienen. Segunda vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y que son otros, además de los del año pasado. Y acá estamos, un grupo de rectores con ustedes, pero lo que estamos buscando es consenso para pensar en el Perú y en el lugar que le corresponde a las universidades en el desarrollo del país. Y es obvio que no podemos estar sin los representantes máximos del Estado. El año pasado avisaron que venía el superintendente de la SUNEDU y no vino. Hoy día dijeron, la ministra también dijo que iba a venir, no vino. Después dijeron que iba a venir el superintendente de la SUNEDU, bueno, el ministro no vino. Entonces, eso es parte ahí ese es un ejemplo de lo que eso es un ejemplo justamente de lo que estoy diciendo. Entonces, al final, un tema que no quiero dejar de mencionar, que deberíamos discutir seriamente, ¿cuál es el papel que le corresponde al Ministerio de Educación en el desarrollo del sistema universitario? ¿Cuál es? Porque de acuerdo con la ley, con las últimas leyes, hasta donde recuerdo, el Minedu ha dejado de ser el ente rector del sistema educativo. Eso no ocurre en ningún país del mundo. O sea, si hemos innovado en los últimos años, ahí tienen un ejemplo de innovación. No ocurre en ningún país del mundo. Es decir, el Estado deja que el sistema universitario vaya por la libre, con los argumentos que quieran. Bueno, ¿eso tiene que ver con el sistema de gobernanza? ¿Puede el sistema universitario prescindir de políticas generales de desarrollo de un país? Creo que son las cosas que tendríamos que discutir, ¿de acuerdo? Más, no solo las cosas que están vinculadas con la propia estructura interna, sino mirar grande, preguntarnos por el lugar, ¿para qué queremos tener universidades en el Perú? Y solo termino dando un dato real que lo pueden encontrar en la prensa. ¿Cuántos proyectos de ley hay hoy día en el Congreso para la creación de nuevas universidades públicas? ¿50? ¿60? ¿Cuál es el límite? 60 y 90. Ya. ¿Cómo vamos a hacer un sistema? O sea, la preocupación, si no se toma en serio, digamos, hay consenso en la importancia que tienen las universidades en la educación, pero en la práctica no es un tema que se tome en serio. Entonces, la pregunta por el sistema de gobierno de las universidades o las gobernanzas de las universidades también supone porque nos dediquemos un tiempo a pensar en el tipo de universidades, en el tipo de formación y cómo hacemos para que se desarrolle la ciencia y la tecnología y también para formar ciudadanos y profesionales comprometidos con la ética y con el ejercicio de la vida democrática. Son dos cositas sencillas. Mientras el Estado siga reduciendo el presupuesto de las universidades públicas, mientras el Estado no responda a las necesidades que tenemos también las universidades privadas, mientras que esas cosas no se den, entonces va a ser bien difícil que a un momento tengamos un sistema de gobernanza del sistema universitario que sea algo en el que nos sentamos medianamente representados e identificados todas las universidades, independientemente de cuál sea su modelo de formación. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno,
para agradecer los comentarios. Creo que hay muchas cosas que conversar, como aquí lo han sostenido. No voy a, digamos, a comentar a cada uno, no es este el espacio para eso. ¿Ya? Les agradezco esto. Les pido además que participen en los grupos donde se van a discutir en parte estas cosas, donde vamos a recoger las opiniones y los argumentos de las distintas personas que están aquí presentes y que nos va a permitir llevarnos, digamos, un conjunto de ideas para generar y seguir generando un debate sobre este tema. Todos esta misma presentación y otros artículos sobre el tema de gobernanza, y esto es un cherry, un public cherry, van a salir en el próximo número de Umbral, y en los siguientes números vamos a seguir tratando el tema. O sea, que los invito también a hacer un seguimiento de estas cosas que vamos a trabajar, y muchas de las ideas de ustedes seguramente se verán reflejadas en ella. Muchas gracias.